donde el centro es el hombre, donde la palabra dice que es el día del hombre, y comienza el día del Señor. Es decir, que son cosas no fáciles de explicar porque son totalmente distintas a lo que conocemos, donde ciertamente los mandamientos de Dios que están escritos para nuestra enseñanza se van a llevar a cabo, donde hay una transformación de todos los que pasen a esa vida, al menos en el corazón, porque van a tener un corazón de carne y no un corazón de piedra, como el que tiene ahora el hombre. Ese corazón de carne va a hacer con que aprendan claramente el propósito de nuestro Dios y todos tienen que obedecer. No sucede como hoy, en que la gente puede hacer exactamente lo que le den gana sin sufrir demasiadas consecuencias. Por eso, por tanto, es todo un periodo sumamente distinto que además en su inicio tiene varias fases. Tiene varias fases, es decir, tiene una división enorme de compañías que están muy bien explicadas en las escrituras. Tiene una presentación de todos los que pasen a esa vida ionian, a ese reino de justicia, donde se van a tomar las posiciones en cada compañía conforme a lo que a cada uno haya hecho. ¿Me entiendes? Esto es genial porque cuando lo vamos leyendo en las escrituras, si no tenemos esa espada del espíritu, si no tenemos ese espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo, bueno, pues nosotros vamos a mezclar cantidad de cosas y vamos a leer que somos salvos por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en otras partes vamos a ver que a la pregunta concreta de cómo tengo yo esta vida, nuestro Señor Jesucristo responde, los mandamientos sabes, los mandamientos conoces, ¿me entiendes? Y la primera vez que aparece es el Evangelio de Mateo, como ya he dicho, es importantísimo para obtener información acerca de todo esto que estamos hablando, que es ciertamente esta vida ionian, y es este reino, es entrar en el reino de justicia, pues el Evangelio de Mateo es fundamental. Todos los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios nos dan episodios, como esta primera vez que aparece la vida ionian y cómo se obtiene, que después en los evangelios de Lucas y Marcos nos da más información sobre ella. Y ahí podemos exactamente ir acumulando una información de las escrituras sin que nosotros tengamos que dar interpretaciones privadas. Y entonces vamos a ver que hay cosas que difieren, porque el Evangelio de Juan habla de la misma vida ionian y sin embargo ahí el requisito es completamente distinto del que dicen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Para verlo bien, vamos a ver la primera vez que aparece esta vida, la vida ionian, que como digo, yo siempre me voy a referir a ella con la palabra griega para, digamos, barrer de nuestro entendimiento lo que nos ha puesto la tradición en cuanto a vida eterna o sempiterna, que solo existe en nuestro Dios. Bueno, pues el primer uso, ciertamente, está en aquel joven rico que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hago para tener la vida eterna? ¿Alguien se acuerda de cuál es el capítulo? Ay, no, Juan, no, señor. Mateo
La primera vez que aparece es ahí, es en el joven rico. El joven rico, capítulo 19. En el capítulo 19, en el versículo 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré, qué bien haré para tener la vida ionia? ¿Ok? Por tanto, esta gente sí sabía efectivamente por los profetas que vendría esta vida y es lo que procuraban. Y este le está haciendo una pregunta muy directa a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo obtener esa vida? Entonces él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto es importante. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Date cuenta que nuestro Señor Jesucristo sí que le responde a un mal uso del bueno, del adjetivo. Sin embargo, no le contradice en qué es lo que tiene que hacer. Y aquí dice que guarde los mandamientos. Nosotros hemos escuchado que esta vida ionia, pues es por fe. Sin embargo, aquí nos dice efectivamente que guardan los mandamientos. Así mismo. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Fíjate que Jesucristo, que conocía el corazón de todos los hombres, hay quien piense que este joven estaba muy equivocado. ¿Cómo es posible que hable así, de esa manera, con nuestro Señor Jesucristo, que se cree Él? Sin embargo, los otros evangelios nos dicen que Jesús lo miró y le amó. Pero con todo y desde su infancia haber guardado todos estos mandamientos no fueron suficientes para conseguir la vida idónea. Esto es. Esto es. Oyendo al joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Entendéis ahora la tristeza de los discípulos y del propio Pedro? Lo que viene a seguir. O sea, todos los requisitos de cumplir los mandamientos que le había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y él no fue por ser engreído que le dijo aquello, que desde joven los cumplía, sino que eso no llega. Y lo que nuestro Dios le dice para ser perfecto, efectivamente es vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces él se fue muy triste. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dice aquí que no entrará, no, dice que difícilmente. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto ya lo hemos explicado, el ojo de la aguja tiene que ver
con aquellas puertas de entrada en las murallas de las ciudades orientales, donde para pasar el camello había que quitarle absolutamente toda su carga que traía para comerciar en la ciudad, para ser revistado, y efectivamente entonces entraba el camello sin ser tan ancho con aquellas alforjas que traía, y entonces efectivamente después podrían entrar el comercio que traía a sus lomos y adentrarse en la ciudad. Esto es lo que significa. Es más fácil que el camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Okay? Y dice entonces sus discípulos, oyendo esto, que eso se asombraron en gran manera. Es decir, entonces no hay nadie. Es lo mismo que nos ocurriría a nosotros si lo hubiésemos escuchado. Si hubiésemos visto una persona que cumplió desde su infancia con los mandamientos, lo hizo todo conforme está escrito en la ley de Moisés, y sin embargo eso no llega. Pero daros cuenta que Jesucristo le está enseñando efectivamente el camino de la perfección, el camino de la madurez espiritual, y esto coincide con todo lo que nos escribe el apóstol Pablo, de que no retrocedamos, sino que vayamos a perfección, a madurez. Y aquí la contestación de nuestro Señor Jesucristo nos infunde mucha luz en nuestro entendimiento, porque Él dice, y mirándolos Jesús a sus discípulos, que estaban asombrados, que estaban tristes de escuchar esto, pensando que nadie podría entrar, para que estaban perdiendo su tiempo, y dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Y ahí Pedro recapacita y le dice, Señor, entonces, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y Dios le dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y está hablando en el Bema, esto es el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablando de la recompensa de los que han dejado todo para seguir a Cristo. ¿Entiendes? ¿Cómo vamos a dejar todo? O sea, qué difícil es cuando hablamos y cuando escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que el que ame padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Cuando dice que vendas todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Ok? Pero aquí ciertamente nos quedamos compungidos, porque es algo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, lo que es imposible, y yo ya me estoy aquí adelantando un poco a todo lo que me gustaría enseñar, ciertamente el que se viste de Cristo por la fe sola, no solo comienza a comprender todas estas palabras, sino que ciertamente ves la posibilidad de Dios separarte cada vez más del mundo y dársete a conocer en todos sus caminos. Es maravilloso porque esta es la primera vez que ocurre y aquí no está hablando de la fe. Aquí no está hablando de la fe. Aquí está hablando efectivamente de una predisposición del corazón para que Dios haga en ti lo que a ti te resulta imposible. Y ciertamente muchos años te puedes llevar contradiciendo a nuestro Dios,
queriendo tú hacer aquello que solo es posible para nuestro Dios. Fijaros qué cosa tan hermosa, fijaros qué sencillo y cómo coincide, sin verlo tan a la lupa como lo estamos viendo hoy, en que no somos nosotros para nada, en que ciertamente tenemos que recostarnos en tierra y ser como los niños para admitir una obra de nuestro Padre Celestial que por nosotros es imposible de llevar a cabo. Así de fácil. Tenemos muchas más cosas para ver. Yo estoy haciendo, digamos, que un resumen sobre este tema tan interesante que cuando se entiende, ciertamente se le da lugar al Espíritu de Dios en nosotros, no como una vana repetición, no como una mera religión, sino como la obra de Dios. Él es el único que es capaz de hacer esta obra en ti, que vendas literalmente todo en el sentido de que no pongas nada delante de nuestro Dios. Y ni más ni menos, esto es lo que Él pide para que tengas una entrada generosa en el reino de los cielos. Ni más ni menos que esto. Después entonces podremos ver en las epístolas cómo esto se compagina con versículos tales, como dice Pablo, de no sabéis que todos en una corrida corren, pero tan solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Si nosotros escuchamos estas palabras sin ver que la obra imposible para nosotros la puede llevar a cabo Dios, pues nos vamos a compungir de corazón. Vamos a decir quién lo va a terminar, quién va a acabar su carrera. ¿Quién va a acabar? Perfectamente se responde cuando sabemos que es Dios en Cristo en nosotros. Sí mismo. Bueno, hay un estudio genial. Yo creo que cuando recupere mi computador voy a dejar de parte por un tiempo el de los fundamentos de la verdad dispensacional, que me está encantando porque veo efectivamente la unidad del libro y cómo las enseñanzas del Antiguo Testamento corresponden con nosotros, cómo ciertamente se aplican en nuestra vida de una manera práctica, y eso es maravilloso, ver el mismo Dios que se está dando a conocer a nosotros, pues en su vida con los creyentes del Antiguo Testamento. Y es verdad que nuestro Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, muchos son los llamamientos, muchos son los que nuestro Dios llama, muchos son los que nuestro Dios, haciéndose carne y muriendo en la cruz, ha salvado, pero los escogidos son muy pocos. Por eso tenemos escrituras como la de el pueblo de Israel cuando fue librado de Egipto, y esto se puede comparar con toda la humanidad salva que ha hecho nuestro Dios. Todos pasaron el Mar Rojo. Sin embargo, solo Josué y Caleb, de aquel gran número, fueron los que ciertamente entraron en la tierra prometida. Bueno, pues esto todo tiene que ver en nuestro espíritu enseñándonos aquello que Pablo exhorta a todos los creyentes, también los del cuerpo del misterio, a que no perdamos de vista nuestra meta, a que no retrocedamos para atrás. ¿Y qué es retroceder para atrás? Pues efectivamente, ¿por qué es que a un rico le va a costar mucho? No dice Dios que no vaya a entrar, sino que es muy difícil que entre. Es distinto. Pero es que este joven rico se compara en la parábola del sembrador en el que cayó entre los cardos y los espinos.
que ciertamente los quehaceres diarios y las riquezas de este mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Entiendes? Y como vimos el día pasado, nosotros somos los que decidimos dónde cae la buena semilla que ha puesto Dios en todos nosotros. De ahí también que diga que cada uno se ocupe de su propia salvación y que viva reposado tan solamente con nuestro Dios para que Él siga haciendo su buena obra en nosotros. Y no es como comenzamos ese proceso, sino cómo acabamos. Y entonces entendemos que Pablo en Filipenses, cuando todavía no había acabado la carrera y sabiendo la debilidad de su propio corazón, dice que todavía no ha llegado a conseguirlo. Ni que ya es perfecto, como le dijo al joven rico, la misma palabra. Sin embargo, cuando nuestro Dios en segunda de Timoteo sabe que le van a cortar la cabeza, ahí en prisión con Pablo, que ya ha dado el gran secreto, le dice Pablo, tu recompensa está más que garantizada. Tu corona, tu premio, es lo que te aguarda. Así que imagínate con la felicidad que se fue a descansar Pablo, sabiendo que para él desde ese momento sería un abrir y cerrar de ojos, hasta que su Señor y Dios le llamase a ocupar la posición que Él tiene ya prevista para Él en este reino de los cielos y además en los lugares más altos, como Él dio a conocer en el gran secreto. ¿Cómo van encajando las piezas cuando es nuestro espíritu el que nos va enseñando la palabra? Es maravilloso. Porque ciertamente nos quedamos compungidos leyendo estas cosas hasta que vemos el trasfondo. Y es exactamente lo que ocurría con la ley. Y él dice, naturalmente, que por detrás de cada una de estas escrituras hay una riqueza maravillosa. Y es cierto, cuando Cristo se forma en ti, que nuestra necesidad de Dios es como el aire que respiramos. Pura y simplemente no podemos dejar de vivir con su oxígeno, de vivir con su presencia. No digo yo grandes revelaciones continuamente. No, no, no. Es una presencia leve, es una presencia en que reconocemos que sin poder entenderlo, porque es sumamente grande y poderoso, pero que es Él el que se nos está dando a conocer a nosotros. Y entonces ciertamente no nos cuesta nada llegar a comprender que no somos nosotros los que tenemos que interponernos entre nuestros hijos y Dios, entre nuestros padres y Dios, entre nuestros amigos y Dios. No, Él es el que ilumina el entendimiento. Y cuando quieres, servirás de instrumento para abrirle su entendimiento a alguno, pero no, lo que Él quiere es mantener una comunión contigo. Lo que Él quiere es que Cristo se forme en ti y el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, para avanzar un poco más, porque quiero que después tengamos un tiempo para exponer las muchas dudas que podáis tener, porque yo ni mucho menos pienso que sé nada, porque el que piensa que sabe algo no sabe nada como conviene y siempre hay informaciones nuevas. Y siempre hay cosas nuevas. He aprendido ya a no compungirme de corazón cuando veo una información de este tipo que me deja como a Pedro y a los discípulos. Bueno, entonces nadie puede. No, sé que por detrás nuestro Dios tiene allí una riqueza maravillosa para el que continúa escudriñando y recibe la iluminación de ese espíritu de sabiduría y de revelación por el cual oraba Pablo. Esto es lo que nosotros tenemos, este es el poder de la resurrección que tenemos a nuestra disposición. Es mucho más que hacer milagros, es mucho más que profetizar o que hablar en lenguas, mucho más.
Es el Espíritu que nos da a conocer a nuestro Padre. Y curiosamente, entre estos grupos o compañías que se van a presentar ante el Bema, también sabemos que habrá algunos que digan que en su nombre hicieron muchos milagros, que en su nombre resucitaron muertos, que en su nombre... Y Él les va a decir, nunca os conocí. Todo eso tiene su explicación por detrás, aunque realmente todo se resume a Cristo, todo en todos. Pero sí, hay muchas escrituras que ver para que dejemos de poner nuestros ojos en los hombres y los pongamos en este espíritu de sabiduría y de revelación que tienes tú. Y que no comporta que seas licenciada o no comporta que lleves años de andar en el espíritu. No, no depende de nada, sino de sentarte a los pies, como hizo María, y no estar ocupadas con muchos quehaceres, porque la mejor parte es sentarte en Cristo y que Él te enseñe todas las cosas. Así mismo. Pero bueno, una de las cosas importantísimas son las parábolas. El otro día, haciendo un preámbulo de esto que iríamos a hablar hoy, pues os comentaba precisamente en el capítulo 24, cuando Jesucristo hace un resumen de todo lo que estamos viendo al pormenor en el Apocalipsis. Y aquí hace el resumen de todo esto y después entonces viene la primera parábola, que es la de las 10 vírgenes y que vimos el otro día. Y la vuelvo a comentar hoy porque me da un ejemplo muy bueno para explicaros cómo el Espíritu no para nunca de darnos riqueza y más inteligencia acerca de lo que leemos. Y después de estar con vosotros y pensando otra vez en la misma parábola, me vino una luz increíble con un par de palabras que hay aquí y que no expliqué en ese momento. Por eso me gustaría leerlo y volver a verlo, porque aquí está hablando de las vírgenes. Allí habíamos visto en el anterior y el primero que sale, uno que había guardado todos sus mandamientos. Y este pues es similar, dice que en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y hemos visto que esta palabra vírgenes es un adjetivo que se le coloca a los vencedores. Acordaros, porque son vírgenes, porque no se ¿En qué contaminan. versículo, Juan, por favor? ¿En qué versículo? Capítulo 25, versículo 1. Es justamente después del 24, que es importantísimo, que Sí. son las palabras que responde nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le hicieron aquellas 3 preguntas. Dinos cuándo van a ser estas cosas, dinos cuándo es el fin y cuál es la señal de tu venida. Y después de eso, entonces, que les ha explicado diciendo efectivamente que Él ya ha llegado, ¿okay? Él hace estas advertencias a los que sean, digamos, obreros de la viña, que pensando que nuestro Señor tarda, se ponga a golpear a los que tiene enseñando. Esto acaba el 24 con esos avisos. ¿Okay? Y, sin embargo, que Él está muy próximo, que no se olviden de eso. Entonces ya es su venida y aquí en el capítulo 25 está explicando efectivamente lo que va a suceder en este Bema. Es decir, aquí está hablando de cómo van a ser recibidas las diversas compañías. Y no solo estas, sino que muchas compañías se van a presentar. Muchas. Acordaros que el espíritu es una división lo que va haciendo. Y no son solo estos, hay más. Hay las naciones que luego habla también. Pero bueno, en esta, y explicando un poco cómo siempre nos da más riqueza y más luz
a medida que ese espíritu actúa en nosotros. Y como dijimos, estas vírgenes pues son comparadas a los vencedores, son comparadas a los que no se contaminaron, y eran 10. Me encanta, el número 10 es doble gracia. ¿Okay? Todos están allí por la gracia, todos aparecen allí por la gracia. Que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Aquí ya la palabra lámpara es lo que les da la luz a estas 10 vírgenes. Sus lámparas es con lo que no tropiezan en tierra. Esto es lo que cogieron con ellas a salir a recibir al esposo. Como dice, salieron a recibir al esposo y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, lo que me dice que las 10 estaban allí por gracia. El número 5 es muy ilustrativo de la gracia. Y es ciertamente como se van a presentar todos allí, sea de qué compañía sean, por la gracia. Pero 5 eran prudentes, ya está haciendo aquí una división, y 5 necias. Y ahora voy a explicar cómo. Las insensatas, comienza por ellas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La lámpara es lo que da la luz a cada una. Pero lo que enciende la lámpara es el aceite. Es tener una lámpara antigua, yo creo que también ahí en Colombia las conocéis, ¿no? ¿Amparo? Sí, sí, sí. Todos conocéis, es decir, si no tienen el aceite, pues bueno, tú estás paseando un objeto. ¿Qué Cristo te dice? Es que, y corresponde con otros versículos, si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Y esto coincide con lo que dice Pablo, que ninguno de los que corre es coronado si no corre legítimamente. Es decir, que tú puedes tener un aceite adulterado, un aceite que no es aceite ni es nada, que es lo que te ha venido de parte de los hombres, y no ha sido este espíritu de sabiduría y de revelación en su palabra. Las insensatas tenían una lámpara, pero no tenían aceite dentro. Es que ciertamente nuestro Dios sí que tiene recompensas, pero para los que corran legítimamente, conforme les enseña con ese espíritu de sabiduría y de revelación en las Escrituras. De ahí la importancia de escudriñar. Aunque pases mucho tiempo sin entender todo, porque cuando el Espíritu quiera, te va a abrir el entendimiento conforme tu capacidad, y Él la conoce, y no hombre alguno, para ir abriéndote todo este escenario. Por tanto, ¿qué son las insensatas? Son las que piensan que tienen una luz. De ahí que nuestro diga, no pienses nunca que lo sabes. El que diga que lo sabe todo, no sabe nada como conviene. No, estamos siempre vacíos, como nos hemos referido muchas veces, para que ese espíritu, que es el aceite cierto y verdadero, llene nuestras lámparas. Y nuestras lámparas son lo que nos iluminan para que no tropezcamos con nuestros pasos. Fíjate qué cosa más hermosa en 3 palabras. Es increíble. Las necias, sin duda ninguna, eran religiosas. Pero es que la religión no tiene nada que ver con nuestro Dios. Aquí estamos hablando del Dios creador de los cielos y la tierra, del que nos hizo a cada uno de nosotros, no de lo que han enseñado los hombres por sus tradiciones. Por eso han hecho que se aparten todos. Hay un versículo que también está aquí en Mateos, en que los reprende duramente y dice, no entráis vosotros en el reino ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Es la tradición, es la ramera Babilonia de la cual habla en Apocalipsis, por la cual tienen que caer todos aquellos juicios para quitarle la venda a todos los hombres.
y entre este reino. Y en este reino ciertamente va a haber muchos que se presenten como nosotros, con lo que nos habían enseñado, no, ya somos salvos. Entonces, no he confesado yo con mi boca que Jesucristo era el Señor. Vale, entonces yo ya estoy hecho. Hombre, ¿qué pasa? Dios, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy bien, hombre. Entonces, a ver, ¿dónde paso yo? A ver. No, 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 no. Hemos visto que esto es más profundo. No, no tiene que ver con condenación, tiene que ver con el propósito de nuestro Dios que va mucho más allá de lo que nos pueden enseñar los hombres. Y solo en estas palabras es impresionante. Porque ciertamente debería obligarnos a orar a Dios a decir, enséñanos tu verdad. Enséñanos tú. Tú me has creado a mí, tú conoces mi corazón, tú sabes mis carencias, no hombre alguno. De ahí que nos veamos totalmente inútiles para llevar a cabo la obra que solo Dios puede llevar. Esto es la importancia que tienes. Mas las prudentes, vamos a ver las prudentes, tomaron aceite, tomaron el aceite de su palabra. Ciertamente andaron con ese espíritu en nuestro tiempo de sabiduría y de revelación. Ese es el aceite. Ese es el único aceite. No hay que saber la Biblia de alto a abajo, no hay que saber las escrituras, es el Espíritu el que te las va mostrando, es el que nos va mostrando la unidad del libro, es el que se hace cada vez más grande. El que no está conmigo, dice, el que no recoge conmigo desparrama, es decir, se va haciendo cada vez más grande. Esta es la manera como lo vamos conociendo. Tomaron las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas, ¿ok? Juntamente con sus lámparas. Aquí entra la palabra vasija. Aquí entra la palabra vasija. Y esto me recordó, después de terminar la reunión, el otro día, ¿dónde aparece la palabra vasija? Y me vino rápidamente al pensamiento, fíjate cómo funciona el espíritu, y me dijo, ¿dónde dice Pablo que puso Dios el gran tesoro? En vasijas de barro, en vasos de barro, débiles, quebradizos, que reconocen su propia debilidad. En los niños, en sus vasijas y en otras partes de la palabra nos dice que ciertamente Dios puso su gran tesoro en las vasijas de barro. Es maravilloso. Es un descanso maravilloso. Es que somos niños de pecho en las manos de nuestro Dios, así mismo. Y esta es la labor por la que Él se hizo carne, para darte a conocer sus cosas. Una sola palabra, vasija. Ponte a pensar dónde aparece en otros sitios en las Escrituras. Las vasijas de barro, los vasos de barro. En aquellos que ciertamente reconocen toda su debilidad, toda su incapacidad. Allí ha depositado Dios su mayor tesoro. Allí es donde Él llena de luz absolutamente todo. Así le place. Así le place. Y no en los que quieren ocupar los primeros asientos en la sinagoga o que se hagan vestidos con alargando los flecos o que hagan largas oraciones para ser vistos por los hombres. No, no, en las vasijas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y tardándose el esposo, me encanta esto porque es la sensación que tenemos. Por esto, Padre, cuanto antes, Padre, termina tu obra. Tardándose el esposo, y sabemos que esa tardanza, y esto también nos dice este versículo, no me tengáis por tardanza, sino que yo soy amoroso y espero que el último que yo conozco, que está listo para mi salvación, llegue. Porque cuando ese complete el último número, no espero más.
aunque a vosotros os parezca por tardanza, ¿qué hubiera sucedido si en la Segunda Guerra Mundial con Hitler se hubiese dado el apocalipsis? Como ciertamente estaban todas las señales. ¿No hubierais estado vosotros? ¿O hubierais estado, pero en otra condición? No, yo aguardé por vosotros, por cada uno de vosotros. Así que estos versículos, cuando vemos tardanza, también nos recuerda el gran amor de nuestro Dios y qué es lo que está haciendo para que no entren ya los escenarios del Apocalipsis. Está esperando que entre el último, que Él conoce. Bueno, tardándose les pasa, cabecearon todas y se durmieron. Por tanto, aquí está hablando de 10 vírgenes, todas son salvas por gracia, unas eran prudentes, otras eran necias. Las necias entraron con una luz que no era la de nuestro Dios, legítima, y por tanto, no, apagadas. Las otras tenían el aceite de su palabra, de este espíritu de sabiduría y de revelación, y todas cabecearon y se durmieron. ¿Entiendes? Después, a la medianoche, se oyó un clamor que coincide, como dice nuestro Dios, que los muertos en Cristo oirán la voz en el sepulcro, y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes, todas se levantaron. Todas. Hubo resurrección de las necias y además todas guardaron esta esperanza hasta el final. Pero recordar que una tenía aceite y otra no. El otra era adulterado, no había allí nada en sus lámparas. ¿Entiendes? Acordaros de esto, porque dice, entonces todas se levantaron, todas entran al reino, todos entran a la vida aonia, pero las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, enfrente de nuestro Dios, aquellas lámparas se apagaron. ¿Qué es lo que hace el fruto del Espíritu? Ciertamente es lo que va a quemar toda la paja, el heno, la hojarasca, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que hayas edificado en Cristo. Como nos explica el apóstol, el único fundamento es Cristo. Así que cada uno vea cómo sobreedifica. Esta sobreedificación se pone por el aceite. Y aquí se dan cuenta que el aceite no arde. Les dicen a las sabias, dadnos de vuestro aceite. Fíjate que las sabias les responden, no, 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 no sea que me falte a mí. Esto está adelante, esto no es anteriormente en el mundo. Si alguien se nos acerca y nos pide explicaciones de cuál es nuestra esperanza, nosotros estamos preparados para darle el mismo aceite que nosotros tenemos, pero aquí están enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y decía, no, no, oye, ¿por qué no vais entonces? Y dicen, nuestras lámparas se apagan, dicen las necias, esto no llega. Pero las prudentes respondían diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y, para que no mezclemos aquí las cosas, id a los que venden. Esto es lo que se me hizo mucha luz también el día pasado y no lo había visto con tanta claridad. ¿Quiénes son los que venden? ¿Amparo? Sí. No te escucho. Tienes apagado el micrófono. Los mercaderes, Los mercaderes. que son los que están haciendo la obra de la religión. Los mercaderes. Exactamente, los mercaderes. Es que muchos van a decir, es que a mí me dijeron que, ay, es que yo, pues si yo era tremendamente fanática de Nuestra Señora de los Remedios. Y de no iros a los mercaderes, a los que os contaron esas patrañas todas, y no escuchándome a mí, que un solo mediador hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, se hizo hombre para llevarte de esta manera
¿entiendes? Para darte a conocer al Padre. Y esto es lo que hablamos el otro día, de cómo caen las 8 copas, las 7 copas postreras y Dios no permite que haya oraciones. No, es que esto está escrito. O sea, esto ha estado escrito siempre y el hombre es que ha olvidado sus escrituras para poner primero lo que sale de la boca de sus maestros. Y esto no es para acusar a nadie, porque nosotros hemos sido así toda la vida. Es decir, nosotros lo único que hemos reconocido es que somos vasijas de barro que totalmente inútiles, y cuando así nos hemos presentado ante nuestro Dios, Él ha sido muy rápido en colocar su luz. Esto es lo que Él aguarda. Esto es lo que Él aguarda a sí mismo. Y fíjate qué hermoso. Yo no lo había visto hasta que, terminando la reunión el día pasado, comencé otra vez a pensar y dije, mira tú, a los que venden. ¿Quiénes son los que venden? Los mercaderes que hemos estado viendo en el Apocalipsis. Estás viendo cómo se junta el libro, es que es maravilloso. Y comprad, porque esos venden. Eso es, si tú nos das el diezmo, no. Más bienaventurado es dar que recibir. Y todas estas patrañas que nos han ido enseñando, cuidado que yo no estoy diciendo que tú andando con Dios, cuando Él te ponga en tu corazón, que ves a alguien y Él te dará para que tú le des a Él, pero eso es algo personal contigo. Ponerte dar el diezmo como una ley es absurdo. Y ciertamente lo utilizan muchos mercaderes que por ganancia deshonestas enseñan el camino de la verdad. Y pueden estar enseñando algunas verdades con sus tradiciones y pueden hacer, y ciertamente depender de los mercaderes es tristemente llegar a esta situación y ver que tu lámpara no tiene aceite. De ahí la importancia ciertamente en guardar este espíritu de sabiduría y de revelación. Y nuestro Dios no se tarda en responderte. No tiene nada que ver con sensaciones, no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con religión. Muchas veces es aguardar en su presencia, sabiendo que si no conocemos todo, sí que sabemos ya lo sumamente poderoso y capaz que es de terminar toda su obra, la cual siempre será mucho mayor y más maravillosa de lo que podemos pedir o entender. Y va en aumento cada día. Va en aumento de tal manera que es como el oxígeno que respiramos. Bueno, esto termina con, efectivamente, el lamento, el lloro y el crujir de dientes de las que allí estaban y como necias por no tener el aceite, dicen, ábrenos, ábrenos. Y ciertamente se acabaron, y es como las 7 copas. Ahí ya no hay oraciones, sino que ciertamente se acabó el tiempo para estar atento, y lo que termina diciendo, velad. Velad. ¿Y cómo vamos a velar? Simplemente con este Cristo, en este espíritu y con este aceite. Y bueno, y para acabar solo me gustaría veros, porque todas las parábolas tienen esta riqueza y todas van haciendo separaciones, porque hay una que es específica con las naciones, y ahí las naciones el criterio es otro. El criterio es exactamente cómo han obedecido el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entran en ese grupo aquellos que le dicen, como dijimos el día pasado a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando te vimos desnudo, cuando te vimos sediento, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, cuando estuviste en la cárcel y te fuimos a visitar. Y él responde, cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Por tanto, es maravilloso que hay gente que no es religiosa
y que cumplió el segundo mandamiento, que lo tienen todos los hombres en su corazón, es decir, tú no robas porque no quieres que te roben a ti, tú no matas a nadie porque no quieres que te maten a ti, esto lo tienen todos los hombres en su corazón, y estos, también hay un grupo de justos y malvados, ¿okay? A los cuales le dice, echarlos fuera al fuego preparado para el diablo. Y lo que está diciendo no es que los echen al infierno. Lo que está diciéndoles es, pasáis al sitio que yo os coloque en esta vida Ionian y con mucho cuidado porque con ese comportamiento os cae el infierno. El infierno no es algo que esté disponible hoy. El infierno es ciertamente el sitio donde se van a cubrir las penas y los castigos en el milenio. A los que se obstinen pecar, sabiendo con un corazón de carne perfectamente lo que tienen que hacer y lo maravilloso que es nuestro Dios, y teniendo además el beneficio de que Satanás y sus huestes estarán encarceladas y que no podrán engañar a nadie. De ahí que escuchemos efectivamente cuando uno esté enfadado con su hermano, que se quite eso de su corazón rápidamente, que no permita que eso progrese hasta que haya un homicidio, como el homicidio de Caín sobre su hermano Abel, porque ciertamente esos todos caen al infierno, a ese tan lago de fuego. Bueno, entonces para acabar, me gustaría solo otra pequeña que me encantó, es la parábola del rey que envía a sus siervos para convidarlos al banquete de boda. Bueno, como es, pero lo podéis leer, yo os podré dar las líneas más generales que me encantaron y que coincide con esta otra parábola de las 10 vírgenes. Y él dice que fue por los caminos y unos se excusaron y dijeron que no podían ir, que tenían sus negocios, que tenían sus quehaceres, y exactamente vuelven a ser puestos en la parte del campo de los cardos y los espinos. Ellos fueron cada uno a su sitio y no hicieron caso. Es decir, esto hay muchísima gente que escuchando todas estas cosas, ciertamente son salvos. Todo aquel que cree en él es salvo y puede entrar en la vida, pero efectivamente esta palabra se ahoga en muchos de los que han sido llamados y pocos los escogidos que han decidido recibir humildemente, sabiendo que son una vasija débil, que Dios continúe su buena obra en nosotros. Bueno, pues dice que estos entraron, se llenó el banquete, al final, él dice que se recogieron entonces malos y buenos, los primeros que habían sido convidados no entraron, porque cada uno se excusó con un cometido. Entonces le vuelve a enviar otros siervos, en que les dice iros a la salida de los caminos y convidad a todos a entrar. Y el banquete se llenó de buenos y malos. Sí. Todos los que acepten a Cristo, genial. Pero dice que paseándose el rey por el banquete vio a uno que no tenía el vestido de bodas. Y esto es genial porque en el tiempo del Antiguo Testamento y de Jesucristo, la gente no es como hoy, que tenía 10 vestidos y no, tenían pues cada uno una túnica o dos, tenían cosas para el invierno, una o dos. Y cuando había una celebración de estas en un palacio, era el rey el que providenciaba los vestuarios. La gente no tenía, ¿entiendes? Y para aquel visual dentro del palacio, el rey tenía vestuarios apropiados para hacer un tipo de celebración como es el casamiento de un hijo suyo.
Imaginaros, y ahí los reyes eran generosos, convidaban, pero conociendo esta carencia de los convidados, el rey es el que ponía el vestuario. Y dice que paseándose vio a uno que no tenía el vestido y le preguntó, ¿cómo es que has entrado aquí sin tu vestido? Y ciertamente se quedó totalmente avergonzado y le dijo echar fuera a este inmediatamente. Y allí, ahí fuera, será otra vez el lloro y el crujir de dientes. Bueno, pues ¿qué nos habla? Es lo mismo. Es lo mismo que el aceite. El aceite es Cristo. El vestido de bodas es Cristo. En cada una de estas parábolas es hermosa la connotación que se le da a Cristo. Cristo es el que ocupa las páginas de la Biblia y las podemos encontrar en cualquier sitio y nos ilumina de una manera maravillosa. Entonces, yo creo que seguiremos hablando, como os digo, creo que recuperaré que me encantó ver que tenía este trabajo iniciado, pero puff, pifó, y ya no me preocupa si se acaba el computador, pues el que no se acaba nunca es el espíritu y él es el que sabe. Pero fue genial volver a retomar esos artículos porque aclaran mucho este tema que ni mucho menos acaba aquí, ni mucho menos. Porque después entra el Evangelio de Juan, donde nos dice que es por la fe. Ahí ya no entran las obras, sino que ciertamente es por la fe. Y esto es un bellísimo ejemplo de lo que nos dice Pablo, de tener mucho cuidado con las cosas que difieren, para que escojamos las más excelentes. Y yo no me propongo aquí resolver este problema, porque Juan dice lo que los otros tres evangelios no colocan. En los otros tres evangelios nunca aparece la palabra fe ni creencia. Y sin embargo, esta misma vida aonian en Juan es el requisito que se pide para entrar en esta vida aonia. Bueno, hoy terminamos por aquí. Como os digo, esto es algo que eh, yo desde que me acuerdo que nos juntó a Sara y a mí el padre y tratábamos de estos temas, como estábamos ciertamente con mucha venda de todas las cosas que teníamos, de que, bueno, una vez que tenemos vida eterna, pero entonces, ¿qué quieren decir estos versículos? Y nos matábamos buscando y no esperábamos que el Espíritu nos iluminase, sino que pensábamos que nosotros, mientras más estudiásemos y más orásemos y más, todo lo contrario, más líos nos hacíamos, más preguntas venían, más decían, wow, esto es imposible, Dios es imposible, es desconocido, y él aguardando, con una paciencia tremenda. Es cierto que sabía que nuestro corazón quería conocer sus cosas, pero tuvo que llegar el día en que dijimos, no quiero saber más de nada. Me gustaría irme a dormir. Esto aquí no, para mí no funciona. Y qué bonito cuando, en fin, con algunos instrumentos de suyos, me mostró, ciertamente ese es el primer requisito que nuestro Dios nos pide, las vasijas de barro. Y ahí reposamos como los niños. No, no. Aquí ya no eres tú el que está descubriendo, aquí es nuestro Padre Celestial el que está hablando. Así que, como le dijo el Espíritu a Pedro cuando se estaba en la transformación, ¿no? Bueno, qué bueno que estemos aquí. Mira, voy a hacer una tienda para ti, otra para Elías. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y calladito Pedro. Bueno, pues así nos deja a nosotros, ese es un primer requisito para, como niños de pecho, en su presencia, el operar con ese espíritu de sabiduría y de revelación en cada uno de nosotros.
Bueno, muy bien. Entonces siento que es el momento de preguntar inquietudes. No, pues. Preguntas. Eh, pues más que preguntas, creo que, como dice Juan, estamos pues siento yo que estamos en un proceso de, de, de todo este conocimiento que nuestro Padre nos está dando a través del Espíritu. Y que es pues como el momento preciso, el estado preciso, o sea, era este el momento, porque muchas de estas cosas, como yo le decía a Juan en un audio, ni siquiera las entendía, las pasaba prácticamente de largo porque en ese momento como que no me interesaba ahondar más, pero pues obviamente nuestro Padre es el que sabe cuál es el momento. Y específicamente pues era lo que decía que antes cuando nos hablaban de, bueno, pues de la resurrección, del Bema, del tribunal, que era como, pues yo específicamente hablando de mi experiencia personal, que a mí me daba como un susto, yo decía, ay, pues pucha, el tribunal, o sea, eso es para juzgar, y pues siempre uno acá en el mundo dice un tribunal es para juzgarlo, para mandarlo a uno directo a la cárcel, y pues tenía como todo eso así, y bueno, no teníamos no tenía clara suficientemente todo esto. Y ahora, conociendo, estudiando, obviamente, pidiendo, hablando pues con Dios y también pidiéndole mucha sabiduría al respecto, entonces ya empezamos o empiezo a entender cada una de estas cosas, específicamente del Bema, que era de los temas que siempre también me había, como tantos temas ahí como en la mesa sin poder como entender verdaderamente. Pero gracias a Dios tenemos, no es completo, como dice Juan, porque igual o sea, pensábamos antes que como que ya estaba completo y entonces siguen y sigue, a través del Espíritu nuestro Padre nos sigue dando tanta información que verdaderamente la necesitamos en este tiempo, porque hoy específicamente yo decía... Te escuchamos entrecortado. Dime. Yo estoy escuchando entrecortado. Pero de pronto es tu conexión. ¿La conversación? Tu conexión. ¿Es mi conexión? Sí. ¿La mía? No sé cómo solucionarlo. No es mi sitio habitual porque había gente en la sala. Está un poco retrasada del servidor, pero espero que me hayáis podido escuchar bien. Pero de todas formas quería decirte, espero que me escuches bien, que es muy bueno que tengas la idea del proceso. Eso no se nos puede olvidar, eso es la obra. Y en esta obra es que Él se está a engrandecer de una manera mucho más grande que nosotros podemos imaginar. Ahí es donde se está dando a conocer. Y ciertamente en este proceso Él se engrandece de una manera que llegamos a entender que nunca, hasta que no lo veamos cara a cara, vamos a llegar a abarcar. Pero en lo que nos va dando es maravilloso cómo van encajando las piezas como un puzzle perfecto. Y mismo que vengan algunos de este tipo, oye, que si no es aceite lo que tengo en mi lámpara y tengo el mejunje que me han vendido los mercaderes, me puede pasar que no, ese no vale, ese no vale. Y bueno, entres a la vida Ionian, pero exactamente no al banquete, no al banquete. Él hace una gran diferencia entre vida Ionian y banquete.
Y el banquete ciertamente tiene que ver con el premio, la recompensa y la corona. Sí, sí, prácticamente, o sea, estaba diciendo específicamente que es en este momento, en este tiempo que estamos pasando, tener la grandeza de reunirnos, alrededor de la palabra, de fortalecernos con todas estas grandes verdades, porque realmente es esto lo que a mí, por ejemplo, me da verdadero gozo, me da tranquilidad, a pesar de todas las cosas que pasen o me sucedan, o porque igual siempre van a suceder, nunca van a acabar, eso ya lo tengo más que claro, porque era otra cosa que no era clara. Entonces, gracias a Dios tenemos la oportunidad de saber, de conocer este misterio así como lo estamos conociendo, de saber que tenemos que seguir adelante con las cosas de nuestro Padre, que es lo único que nos va a fortalecer verdaderamente y a poder estar por encima de todas estas cosas que están pasando y nos pueden seguir pasando y sucediendo como lo vemos actualmente. Y no, era prácticamente eso. Darles obviamente las gracias porque igual tener claro, como decía Pablo, que no es Pablo ni es ¿cómo era que se llama? ¿Cómo es que se llama el otro? Apolo. Apolos. Apolos, no es ni Pablo, no es ni Apolos, porque realmente es el único, es el Padre el que nos está dando todo esto, pero también obviamente estás, todo Es pues genial ese agradecerles ejemplo, porque eso es lo que está sucediendo ahorita, que la gente se va con el que dice llamarse Pablo, con el que dice llamarse Apolos, con el que, y bueno, todas estas confusiones, que también obviamente tenemos que estar muy atentos porque nos podría pasar. Sí, es genial. Me gustaría solo decir que hemos visto algunos casos, como el joven rico, que son los que ciertamente ahogan la buena simiente de la palabra, del aceite, por los quehaceres y las riquezas de este mundo. Pero hay otros que es cuando viene la tribulación. Y es cuando viene la angustia de la que tú te referías, que no nos vemos libres. Hay muchos que en ese tiempo dicen, no, lo mejor es que me ponga debajo de mi adversario, que me dé de comer todos los días, o que no pase yo esta tribulación, que no me aíslen de los grupos, porque, por tanto, hay esos dos casos. No hemos visto más hoy que el de los ricos, el que cae la simiente allí. Y hermoso que ponga a Apolos, porque Apolos venía de Alejandría y recuerda que él estaba hablando en Corintios y aquellos dos, el matrimonio aquel de Priscila y Aquila, lo escuchan hablar y lo pusieron aparte para enseñarle mejor los caminos de nuestro Dios. Pero él era erudito hablando. Y efectivamente no es por la erudición de la persona que te está hablando que tú tienes que quitar tus ojos de tu Cristo, porque no son más, como explica Pablo, sea Bernabé, sea Apolo, sea Pablo, sea quien sea, solo instrumentos, porque el crecimiento que te van a pedir a ti personalmente en el Bema es de... Ese es el que jamás tienes que quitar de tus ojos. Bueno, personalmente me ha encantado poder ir entendiendo estas parábolas porque efectivamente siempre estaba como en mi corazón y sabía
que ahí había mucha riqueza, ¿sí? Cuando logré finalmente entender lo del reino, porque al comienzo no tenía claro qué era lo del reino y tocó empezar por ahí. Ya cuando he logrado decantar lo del reino, ahora puedo mirar estas parábolas y así como las estás explicando, son fantásticas, porque siento que precisamente Jesucristo las colocaba como ejemplo y todos los que le oían las entendían, porque era en su cultura, con sus elementos, entonces supongo que esos corazones quedaban llenos, los que querían entender. Entonces, ahora cuando tú explicas las vírgenes y nos has explicado otras como las del vino, bueno, el recostarse, todos estos pequeños detalles son, mejor dicho, enriquecedores a la luz de lo que estamos viendo de ellos, digamos, del Apocalipsis, de poder entender cómo el amor de Dios para con su pueblo es inimaginable. Les habló, los amó, les reargulló de todas las formas y como lo estamos viendo ahorita en Apocalipsis, que cuando Dios dice ya no más, es porque ya lo ha dado todo. O sea, Él me imagino que dirá como Pilatos, yo me lavo las manos porque ya les avisé de todas las formas. Y es genial verlo así, porque efectivamente es un Dios longánime, pero es un Dios justo. Y es un Dios que retribuye en la medida justa. Entonces, poder ver esa otra parte de Dios de esta manera, que ya no es ese Dios castigador como de pronto nos enseñaron siempre esa parte amorosa de Dios, entonces el pensar que Dios pudiera castigar o retribuir de esta manera, antes en mi corazón pues era difícil encajar, pero ahora viendo todas estas cosas, como Dios justamente lo que tú decías, que espera y espera hasta que entre el último que va a entrar, puede uno ver perfectamente cómo sus juicios son justos. Ya no es necesario hacer esa fuerza para que encaje que Dios es amor, pero que Dios también es justo y va a retribuir de manera justa a cada uno lo que le ha pedido. ¿Sí? En el caso de la humanidad, pues todos nos hemos buscado estas cosas y hay gente que más. Entonces, ha sido maravilloso, Juan. Cada elemento, yo disfruto mucho viendo esos detalles así de chiquiticos. Yo digo, no, claro, genial, ahora sí va encajando. Y sé que algún día vamos a seguir estudiando los evangelios y porque hay parábolas que definitivamente no. O sea, uno dice, pero ¿cómo así? Eso que tú estamos, o yo estoy empezando a ver que por detrás, entonces yo empiezo a buscar, bueno, Dios, ¿qué hay por detrás? Me parece genial. Entonces sí, muchas gracias. Era eso. Sí, sí, déjame solo decirte que me estaba... Ese sí mismo, esto es la unidad del espíritu y esto es las coyunturas y los tuétanos edificando este cuerpo, que es el cuerpo del misterio. No perdáis nunca eso de vista porque es vuestro llamamiento particular en los lugares celestiales, donde no tenemos otra cosa sino este espíritu de sabiduría y de revelación que nos va a iluminar. Versículo. Terrible. Y ya el suprasumo, que es ciertamente hacerse carne, es decir, despojarse de parte de su gloria, hacerse de la forma de un siervo y un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que en su resurrección se lo lleve otra vez todo al Padre. O sea, es que son cosas que nos dejan aplanados en el buen sentido de la palabra y decir, Padre, qué maravilloso eres. Y es cierto también que al mismo tiempo que se nos da este Padre sumamente amoroso, se nos da un Padre santo, justo y bueno. Pero en el santo y justo hay
Que eso es lo que repiten los ángeles cuando vamos viendo en el Apocalipsis, que Dios deja caer sus juicios, que son tan terribles. Los ángeles van repitiendo, santo, justo, porque lo van viendo mucho mejor que nosotros. Sus ángeles que no se revelaron tienen muy claro lo que es nuestro Padre. Y a medida que van viendo sus juicios caer, no tienen lamentaciones, sino es alabanza a nuestro Dios. Qué grande eres, Padre. O sea, con tus juicios quitándole la venda a todos estos hombres. Y que nuevamente, como decía Jesucristo, cuidaros de la levadura de los fariseos. ¿Qué está diciendo? Quitaros la venda de la ramera, de todos estos que os han enseñado la palabra. No, porque ni ellos la cumplen. Se dice Pablo, aquellos que os obligan a circuncidaros. Ojalá se circunciden ellos de corazón alguna vez, que se mutilasen algún día y que cayesen en la vasija de barro donde ciertamente es Dios quien opera en cada uno de vosotros, así el querer como el hacer. Bueno, pues es maravilloso, es como Sandra dice, o sea, yo no sé. El Padre está ciertamente a los que están despiertos abriéndole su palabra. Estamos descubriendo un tesoro que no es normal, no es normal, no es divino, es mucho más alto de lo que pensamos o entendemos. De manera que es eso, es reposados, seguir permitiendo que Dios siga haciendo esta obra en nosotros, es maravilloso. Bueno, bien. No sé si Sarita esté, Emita. Aló, Amparito. Sí, señora Emita. Por un Cuenta. momentico se me cayó la señal, pero la volví a recuperar. Ah, bueno. Lo importante es que la volví a recuperar y que fue para mí una cosa grandiosa, pero muy grandiosa, entender la parábola de las 10 vírgenes. Siempre la veía para allá, para acá, las leía y volvía, las leía y no me lograba ubicar. Eso fue para mí una enseñanza maravillosa. Sí, de acuerdo. Sí, chévere. Genial, sí. Da mucha luz, muy, o sea, es que... Esa enseñanza de Juan lo deja uno, que uno mira ahí por encimita, pero nunca mira la profundidad, cómo la desmenuza él, cómo le va mostrando a uno todo lo que significa. Eso es muy grande. Sí, hay otro versículo que me ha iluminado también mucho el entendimiento en ese artículo, esos artículos de la vida ionia, y es efectivamente, o sea, en Israel había mucho conocimiento de la letra, había mucho conocimiento de las escrituras, pero la letra mata y el espíritu vivifica. La letra mata, lléganos a decir que sin ese espíritu de revelación y de sabiduría, sin ese aceite verdadero que ilumina nuestras lámparas, no vale de nada. Fíjate cuando llegaron los magoes a adorar a nuestro Señor, indagaron y efectivamente los ancianos de Israel le dijeron en Belén, porque conocían las escrituras. Sin embargo, no estaban allí para adorarle. Sin embargo, no estaban allí ni le esperaban, sino que se atemorizaron en sus corazones, pensando ellos, que eran el cuerpo gobernante, los que había reunido Herodes, para que el conocimiento que tenían de su palabra les dijese a los magoes que estaban indagando dónde sería aquel sitio que los había traído la estrella. Y ellos rápidamente dijeron en Belén, conocían las escrituras.
Sin embargo, acordaros, la letra mata y el espíritu vivifica. Es decir, cuando nos acerquemos a leer los evangelios, cuando nos acerquemos a leer sus escrituras, tenemos siempre que tener la lámpara encendida de ese espíritu y simplemente leer. No es por no entender, igual que los niños no entienden todo lo que hacen sus padres, que nuestro Dios te va a dejar de dar entendimiento al tiempo que a Él le parezca. Por tanto, la letra mata, el espíritu, ese aceite, ese espíritu de sabiduría y de revelación, es lo que tenemos para iluminarnos efectivamente en el conocimiento de nuestro Dios. Bueno, Juan, siento que ha sido un tiempo maravilloso, como siempre. Poder estar unánimes en ese Cristo es un tiempo que podemos aprovechar al máximo. Y el crecimiento lo da Dios. Así que muchas gracias y a todos los presentes. Entonces, un resto de noche pues en Dios, en su presencia. Y gracias, Juan. Sí, gracias a Dios primeramente y después es verdad que qué cosa más linda, porque es como Dios nos enseña cómo funciona el cuerpo. O sea, cómo funcionamos, cómo nos juntamos en Cristo, con esa presencia. Bueno, pues todo esto son el aceite de lo que va a ser esta vida. ¿Cómo va a funcionar el cuerpo? Hay muchísimas más cosas. Esto es un inicio y nos abre el apetito para conocer más cosas. Muchas más cosas hay. Es decir, ¿qué tendrán los cuerpos de aquellos que vengan a resucitar con premio y con corona, que no tengan los otros? ¿Qué nos dice nuestro Padre sobre ese tipo de recompensas? ¿Qué diferencia va a haber los que vivan con Él, los que reinen con Él? Y cuando sabemos que Él dice en el reino de los cielos, el que sirve más es el que, por tanto, sé que tiene que ver con capacidades de servicio que va a tener cada uno de ellos, que tenga su corona, su recompensa, y que ciertamente servirá de más honra en el cuerpo. Es decir, todas estas cosas están aquí escritas y están aguardando por este espíritu darse a los recipientes de barro, porque no hay duda que a medida que este crecimiento, más conciencia tenemos nosotros de la total debilidad que tenemos en nosotros mismos. Es decir, que ciertamente Dios puso sus tesoros en las vasijas de barro, como lo tenían las vírgenes sabias. Las que tenían el óleo tenían en sus vasijas. Ellos no, al contrario, cuando se engrandece Dios siempre se empequeñece el hombre. Nosotros mismos, los primeros, no acusamos a nadie, ni mucho menos, porque nuestro Dios nos hace recordar lo que éramos perfectamente. Es otra de las labores que tiene el Espíritu. Nos hace ver cómo éramos y que por tanto no acusamos a nadie. ¿Entiendes? Y el que se engrandece es solamente nuestro Dios. Bueno, maravilloso. Yo me voy en el corazón con lo que compartiste del hombre, que la obra imposible es la que hace Dios. O sea, eso me encantó. Es genial, definitivamente, porque uno sí siente ese pesar de que cómo así, pero no. Eso da mucha luz y es para trabajarlo en mi vida, mejor dicho. Ayuda mucho a entender qué es lo que pretende Dios. Yo hago lo imposible y bueno. Entonces, sí. Bueno. Sí, ahí es solo cuando se entiende ciertamente que él, en sus títulos, en los títulos que él se pone a sí mismo, encontramos, y él es un Dios celoso de sus hijos.
Él no quiere que te separes de Él ni por tu padre, ni por tu madre, ni por tus hijos. No, Él es un Dios celoso. Nada. Es maravilloso cuando lo entendemos. Sí, es un amor profundo, amor profundo. Nos lleva tatuados precisamente. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, gracias, Juan. Y que sea Dios el que siga haciendo la obra. Entonces, una muy buena noche. Un gran descanso. Gracias. Buenas noches. Gracias, Amparito. Igualmente. Gracias, Juan. Bueno.